Hola amigos. Mi nombre es Ricardo. Tengo 37 años y soy arquitecto, socio mayoritario en uno de los despachos más importantes de la capital. Cuando la gente me miraba, veía la típica historia de éxito latinoamericana, la casa en las lomas, el Porsche que nunca tuve tiempo de lavar, y mi esposa, Elena, una abogada corporativa brillante y, francamente, aterradora, socia fundadora de su propia firma legal. Éramos la postal del matrimonio invencible de 10 años. Lo que no se ve en la postal es el silencio. No la paz, sino el silencio helado que se instala después de años de poner el trabajo y la ambición por encima de todo. Éramos colegas que compartían una cama, no amantes. Pero yo amaba la idea de Elena, la socia perfecta que entendía el sacrificio que requería el éxito. La sospecha no llegó con un labial en el cuello o un mensaje caliente a las 3 de la mañana. Llegó con números, la única forma en que Elena opera. Mi descubrimiento fue frío, analítico, y más devastador que cualquier grito. Como arquitectos, entendemos que una estructura puede parecer sólida, pero si los cimientos fallan, todo se derrumba. Todo empezó con el presupuesto de las vacaciones que supuestamente habíamos tomado hace 6 meses. Elena dijo que había usado su tarjeta personal para cubrir una gran parte de los gastos en Tulum, para obtener millas. Revisando mis estados de cuenta por pura rutina fiscal, noté que la supuesta estadía en Tulum, para la que sacó fondos de nuestra cuenta conjunta y que luego nos reembolsó con su tarjeta, no coincidía con el historial de geolocalización de mi celular ni con los recibos del aeropuerto que guardaba mi asistente. Las fechas eran ligeramente distintas, y un gasto de $5,000 en un hotel boutique de Polanco aparecía en sus extractos, justo en las fechas donde ella juró haber estado en un congreso legal en Monterrey. Mi mente, entrenada para el diseño y la lógica, hizo una rápida triangulación. Ella no me estaba engañando con alguien, estaba diseñando una vida paralela. Y lo que más me hirió no fue la traición sexual, sino la traición intelectual. Ella, mi igual, mi socia financiera, había subestimado mi capacidad para analizar la evidencia. El hombre era Santiago. Veinteañero, recién ascendido a socio menor en la firma de Elena. Un Adonis sin cerebro, perfecto para el ego de una mujer que sentía que se estaba volviendo invisible. Los rastros eran ridículos para alguien tan supuestamente inteligente, reservaciones a nombre de Santiago en hoteles de Cancún, pero pagadas con una tarjeta corporativa vinculada a una cuenta auxiliar que Elena usaba para gastos de representación de alto nivel. Lo que era peor, descubrí que Elena había utilizado los recursos de la firma, la flota de autos con chofer, la cuenta de suscripción de viajes ejecutivos, para coordinar sus encuentros. La mayoría de la gente en mi situación habría explotado. Habrían agarrado un bate y destrozado el salón, o habrían mandado un texto iracundo. Yo no. Yo soy un arquitecto. Y la arquitectura me enseñó que la demolición es un arte que requiere más planificación que la construcción. Durante los siguientes 3 meses, no dije una palabra. No cambié mi rutina. Fui el esposo perfecto, el padre ausente pero proveedor que ella esperaba. Mientras tanto, me convertí en el espía más metódico que este país haya visto. Mi oficina, que trabaja con grandes corporativos y licitaciones gubernamentales, tiene un equipo legal interno formidable. Los puse a trabajar. Pero no para el divorcio, sino para la estrategia de guerra. Lo primero que hice fue asegurar mis propios cimientos. Reorganicé mi despacho. Pasé del 51% al 65% de las acciones, justificándolo ante mis socios como una jugada fiscal de cara a una potencial oferta pública. Firmé acuerdos con mis otros socios limitando la distribución de capital y protegiendo mi flujo de caja personal, transfiriendo una parte significativa a un fideicomiso no matrimonial en el Caribe, algo que habíamos planificado como diversificación de riesgo años atrás, y que ahora era mi salvavidas. El golpe maestro vino al revisar el acuerdo prenupcial. Elena, siendo abogada, había redactado un documento que era casi impenetrable, diseñado para proteger su patrimonio futuro, asumiendo que yo, el artista, sería el soñador con menos control sobre las finanzas. Pero ella había sido demasiado ambiciosa, y ahí estaba mi grieta.
La cláusula 4. 2 estipulaba que en caso de divorcio motivado por infidelidad o grave conducta moral que afecte la reputación profesional del cónyuge, el cónyuge culpable perdía el derecho a cualquier manutención conyugal o participación en bienes adquiridos después de la evidencia irrefutable de la conducta. Más importante aún, la cláusula incluía una nota al pie: la evidencia de mal uso de recursos profesionales o empresariales en la comisión de la infidelidad se consideraría una circunstancia agravante de conducta moral. Aquí es donde mi experiencia en licitaciones me fue útil. Documentación. 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 Contraté un investigador privado, uno que no tenía relación con mi despacho, para que confirmara los movimientos que yo ya había trazado. Lo hizo de forma brillante: fotos de Santiago saliendo del departamento de Elena a las 6 de la mañana, un departamento que ella me había dicho que estaba rentando para clientes de alto perfil, registros de peajes, e incluso la bitácora de uno de los choferes de su firma, quien anotó viajes a hoteles fuera de la ciudad bajo el nombre falso de cliente Z. Pero el detalle más brutal fue el financiero. Elena, en su prisa, había cargado vuelos a Los Cabos para Santiago usando la cuenta de viajes corporativos de la firma, justificándolo como una reunión de última hora con un cliente petrolero inexistente. Eso no era solo infidelidad, era fraude corporativo o, al menos, un claro incumplimiento de sus deberes fiduciarios con sus propios socios. Cuando terminé mi expediente, tenía 400 páginas de evidencia irrefutable. No se trataba de probar que me había engañado, se trataba de probar que era una arquitecta de fraude y que su infidelidad estaba intrínsecamente ligada a su mala praxis profesional. La ejecución se llevó a cabo el martes a las 10 de la mañana. Yo estaba en mi oficina. Elena estaba en una reunión crucial con su equipo. Envié un correo electrónico, corto y directo, sin copia a nadie más, adjuntando un documento PDF cifrado. Elena, por favor, revisa el adjunto. Tienes 48 horas para aceptar los términos de la separación antes de que esto se escale. No me llames. No vuelvas a casa. El PDF era una demanda de divorcio, pero no solo eso. Era una carta dirigida a los otros 3 socios fundadores de su firma, informándoles, sin acusaciones directas de infidelidad, sino con hechos fríos, que Elena había utilizado fondos y recursos de la sociedad para fines personales no autorizados, adjuntando las pruebas de los vuelos, el uso del chofer y los gastos hoteleros bajo justificaciones falsas. Mi carta era legalmente impecable, no rompía el secreto matrimonial, solo exponía el mal uso de activos corporativos. El pánico de Elena fue inmediato. A los 5 minutos, mi celular ardía con llamadas perdidas. A la hora, llegó un mensajero con una carta de su abogado, amenazando con difamación. Pero yo ya había movido todas mis fichas. Mi equipo legal respondió con el paquete demoledor. A las 2 de la tarde, no solo notifiqué la demanda de divorcio basada en la cláusula de grave conducta moral, sino que mi equipo envió un requerimiento judicial a la firma de Elena solicitando una auditoría forense interna inmediata, basada en mi evidencia de que los activos de la sociedad, a la cual yo era indirectamente acreedor por mi rol como esposo y coinversionista inicial, estaban siendo desviados. Esto fue la estocada final. Para los socios de Elena, la infidelidad era un chisme. El riesgo de una auditoría forzada por un juez, que expondría el manejo dudoso de fondos ante clientes y la junta directiva, era una amenaza a su negocio multimillonario. La reputación en ese nivel es la moneda más valiosa. No pasaron 24 horas antes de que el abogado de Elena me llamara, con un tono mucho más humilde. Los socios habían puesto la presión. Le habían dado un ultimátum: o resolvía su situación personal de inmediato y se hacía a un lado mientras investigaban el desfalco, o la expulsarían sin indemnización. Elena no tuvo opción. El divorcio fue rápido y deshumanizado. Ella firmó el acuerdo de separación que le ofrecí, que era casi el mínimo legal en nuestra jurisdicción. No hubo lucha por la casa, porque yo había probado que ella había comprometido su reputación profesional usando los recursos de su propia firma, activando así la cláusula de conducta moral. Ella perdió la posibilidad de obtener manutención conyugal y tuvo que ceder su participación minoritaria en la casa,
A cambio de que yo retirara el requerimiento de auditoría y no filtrara la evidencia de su fraude corporativo a la prensa especializada. En cuanto a Santiago, su aventura le costó su carrera. Lo despidieron a la semana siguiente. Elena, humillada y sin el respaldo de su firma, tuvo que mudarse a un departamento rentado y empezar a reconstruir su vida como abogada independiente, una sombra de lo que fue. La ironía de todo esto es que el divorcio fue mi proyecto de arquitectura más exitoso. Diseñé un proceso de demolición legal tan meticuloso y preciso que la estructura de su vida se vino abajo sin dejar un solo daño colateral en la mía. El silencio en mi casa ya no es frío, es tranquilo. Es el silencio después de que el ruido de la construcción ha terminado. Mi consejo para cualquiera que descubra una traición: no pierdas la cabeza. Pierde la emoción y conviértete en un ingeniero. Y usa la lógica. Si ellos construyeron su mentira usando recursos y tiempo, usa tus propios recursos y tu tiempo para desmantelarla pieza por pieza. La venganza no es un plato que se come frío, es un plano que se diseña con precisión y se ejecuta sin temblor. Dr. Mi esposa abogada me fue infiel y usó recursos de su firma para la aventura. Usé mi experiencia como arquitecto para diseñar una estrategia legal que activó una cláusula de mala conducta profesional en nuestro prenupcial, forzando a sus socios a presionarla. Ella perdió su estatus, su dinero y su carrera. Yo me quedé con todo.